Bueno, ya has visto las redes sociales, ¿no? Ya vi las redes sociales, pero quería decirle a la gente, ¿no? Ya lo tienes. Ya voy en la página nueva, ya casi me falta poco para terminarlo. Perfecto. Pero llevas de los primeros lugares en ventas en Amazon, en Gandhi, en todos los lugares, y la gente lo está buscando este libro, ¿no? Es increíble, verdaderamente increíble. Nunca, te juro que jamás imaginé que fuera a haber este tipo de reacción. O sea, que fuera a tener este impacto y así. O sea, bueno, sí pensé, pues va a ser un ruidito, no sé, ahí va a haber gente que se interese, pero nunca, nunca, nunca pensé, bueno, ni la editorial, yo creo, estaban preparados para algo así. Sí. Déjeme decirte, te he hecho 2 entrevistas anteriormente con lapsos X, uno al principio de la pandemia, cuando me adviertes que para noviembre íbamos a estar con una cantidad de muertos que rebasó la cantidad de muertos que íbamos para marzo, que me habías dicho que iba a haber casi 200,000. No lo dudo. No. No lo dudo que vayan a ser. Ya estamos en 160. Y eso en las cifras oficiales. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, según el INEGI, según las cifras que salieron del INEGI y lo que tenemos en las bases de datos de exceso de mortalidad, pues es que más bien andamos cerca de los 400,000. 400,000. Doctora, déjame preguntarte una cosa. El libro me encantó porque empiezas hablando de la pandemia en China y el sureste asiático. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo fue empezando todo esto? Y lo explicas de una manera en donde, si yo lo puedo entender, lo puede entender cualquier gente. Así es que se lo recomiendo a la gente que nos escucha. Pero después estás hablando de la oleada contagiada de Europa y Estados Unidos. Y eso lo hemos platicado, que a pesar de que vimos que en Europa empezaron los contagios de la manera que empezaron, y ellos ya van en la segunda oleada. Ahí sí, van en la segunda, sí, completamente. No hemos terminado la primera. No. Me preocupa muchísimo, Laureán, porque no he parado en cada programa, cada semana, de decirle a la gente el uso del cubrebocas, cómo vamos, la distancia social y todo, y no nos hacen caso. Hay una parte de la población que se está cuidando y que estamos guardados, otros estamos guardados. Sí, acá también. Otros dicen que están desesperados porque ya no, que salen porque ya no aguantan estar encerrados. ¿Qué podemos decirle a esa gente, Laura? Esto es en serio, lo que está pasando. Sí, sin duda, hay un sector de la población que simplemente no hace caso, ¿no? Hay gente porque son negacionistas, no creen en el virus, no sé qué. O tienen por mera ignorancia. Tienen un ejemplo pésimo. Sí, correcto. No, es que además hay esto. Si desde el principio el mensaje hubiera sido, cuidado, estamos potencialmente ante una catástrofe histórica a nivel nacional. Necesitamos cuidarnos, resguardarnos. Quien se pueda confinar, confínese. Vean que mucha gente no puede quedarse en casa por nuestra realidad económica, social, etcétera. Los que sí pueden, sean solidarios. Quédense ustedes para que los que tengan que salir lo puedan hacer con seguridad, etcétera. Si el mensaje hubiera sido ese, y a ver, lo que más importa aquí, ¿no quieren 500,000 de muertos? Todo el mundo tiene que ponerse un cubrebocas, todos tienen que guardar distancia, todos tienen que ventilar espacios. Si la comunicación no hubiera sido así clara desde el principio, la gente desde el principio hubiera dicho, caramba, pues sí, estamos ante algo muy serio, ¿no? Y entonces se podría decir entre todos que el que no sigue las instrucciones, usted es un irresponsable, hasta se les vería mal, ¿no? Pero ahora, alguien que no se pone un cubrebocas dice, no, a ver, el señor presidente lo dijo ya 2 veces. Los expertos le dijeron que no era necesario que se pusiera el cubrebocas. Yo no me lo pongo ahora, díganme qué. ¿Qué argumento se le puede dar cuando dicen, el subsecretario dijo que hace 4 días lo volvió a hacer? Hace 4 días en la conferencia de prensa dijo, no, bueno, pero no sirve tanto así, es que tiene un uso limitado y tampoco es tan... Es decir, ¿por qué dar ese mensaje en medio de una catástrofe? La Ciudad de México tiene la ocupación hospitalaria casi en el 90%. Sí. La gente se está muriendo en la puerta de los hospitales o en el peregrinar entre ir a un hospital, otro no los aceptan, encuentran uno y se terminan muriendo en el carro, ¿no?
O sea, y en medio de este problema todavía quiere divagar con la cuestión de póngase o no el cubrebocas. Es de veras una irresponsabilidad así gigantesca. O sea, es innombrable. Es una irresponsabilidad que no sé cómo se le pueda llamar a eso. Esa es mi opinión. Soy de la tercera edad. Y dicen que se registren los de 60 años en adelante. Espérate, que se registren los de 80 años primero. Y después que se registren los de 70 cuando hayas acabado con los de 80. Y después que se registren los de 60 cuando hayas terminado con nosotros. Tienen saturada una página con un servidor que no sirve para nada. No te puedes meter ni registrada. O sea, eso está pasando y eso estoy viviendo. Ahora, eso está viviendo. Son decisiones mal tomadas, querida. Tengo varias cosas que escribí aquí, lo de tanto en Estados como en Estados Unidos y en México no hemos salido de la primera oleada. Eso es definitivo. Sí. ¿No? La otra, la política no puede derrotar a la ciencia, pero puede ignorarla y pagar un alto precio por ello. ¿Es lo que está sucediendo? Es exactamente lo que está sucediendo, sí. En nuestro país la gestión de la pandemia no está basada en ciencia, está basada en la conveniencia política, en la conveniencia de los que están ahorita en el poder, ¿no? Creen que es conveniente, ¿para qué invertir en pruebas si necesitamos el dinero para otras cosas? ¿Para qué? Es decir, están todas las evidencias ahí, todas las evidencias están ahí. La gente necesita, esto se controla con dos brazos de control, uno que viene por parte del gobierno, otro que viene por parte de la población. El brazo de control de la población está basada en que el gobierno necesita tener una estrategia de comunicación muy clara, abierta, transparente con la población, no minimizar el problema. Aquí el pánico no es un riesgo. El riesgo aquí no es el pánico, el riesgo aquí es la displicencia. Cuando la gente siente, ay, me vale, ese es el riesgo real. El sentir, no está grave, no pasa nada. Esa displicencia, ¿sí? Ese es el riesgo realmente. No la histeria que la gente puede tener, ¿sí? Entonces, se necesita comunicación clara para que la gente sepa la importancia que tiene cuidarse del contagio. La única manera que nosotros tenemos como ciudadanos, como población, para ayudar a este problema es cuidarnos del contagio. ¿Cómo? Cubrebocas todo el tiempo, ventilar espacios, todos los espacios cerrados, automóviles privados, transporte público, salas de espera, oficinas, cualquier espacio, ventilarlo es crucial. Guardar distancia, quien se pueda confinar, confínense. Y desde luego, pues si adicionalmente se lavan bien las manos y desinfectan superficie, una serie de cosas, está muy bien. Pero ahora, ¿qué necesita hacer el gobierno? El gobierno necesita ampliar la capacidad de pruebas para detectar a los pacientes asintomáticos, que son quienes están dispersando la enfermedad. Detectar a los asintomáticos permite poderlos aislar esos 14, 20 días para sacarlos para cortar sus cadenas de transmisión, sacarlos de la población infectante. Esto hace que se empiece a contener la dispersión del virus. Esta es la forma de hacerlo. Esto es lo que la ciencia nos dice. Esto es lo que las evidencias nos indican. Los países que lo han hecho bien así. Estamos ante una estrategia que es negacionista de la ciencia. Es una estrategia que no sigue, que no está basada en las evidencias. Gatell es un científico, por eso estaba de subsecretario. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Le dio miedo decirle al señor presidente eso? Las conversaciones que hayan pasado entre el presidente y el doctor López-Gatell tras bambalinas, completamente desconozco, ¿no? Y qué haya pasado por su cabeza, pero lo cierto es que quien está poniendo esta estrategia es López-Gatell. ¿Con qué? Con la anuencia del señor presidente. O sea, él le plantea, pero también aquí, es decir, la gente me dice, ay, ¿por qué tanto a López-Gatell? Pues sí critico mucho a López-Gatell porque él, es decir, el presidente finalmente, él dice, bueno, sí, hago lo que el experto me dice, ¿no? O sea, que no es que esté libre de culpa, porque finalmente también él está viendo que los muertos se suman y se suman y se suman. Sí. Y en un punto pudo haber dicho, todavía puede decir, ¿no? A ver, espérenme, ¿por qué nosotros estamos sumando muertos mientras otros países están controlando el problema?
Quiero que alguien más me dé una explicación y me diga cómo podemos hacer esto. O sea, él es el presidente de la República. Él hubiera podido traer cuantos expertos se le hubiera venido en gana, ¿no? Que le dieran otras opiniones, buscarle, ¿no? Buscarle, ¿cómo hacemos? O sea, el doctor López-Gatell me dice tal cosa, pero yo veo que a diario se nos suman los muertos y no hay para cuándo, ¿no? Entonces, a ver, otra opinión. El señor presidente no ha hecho eso y por eso lleva una parte de culpa muy grande también, ¿no? Sí. Pero López-Gatell, pues sin duda, tiendo a criticarlo más porque él es el que sí sabe cómo hacerlo, decide no hacerlo. Es decir, esto no es un error porque faltaba información, porque faltaba, no, esto es un error, él lo sabe y decide no hacerlo. Para él, por eso intitulé en el subtítulo del libro, utiliza la palabra criminal. ¿Por qué criminal? Porque saber cómo puede salvar vidas y no hacerlo, decidir no hacerlo, pues eso para mí es una criminal, claro. Aquí hablas de los ancianos, por ejemplo. En otros países tomaron la determinación de no atender a las personas adultas y también lo querían hacer en México. Y ahorita he visto que llegan paramédicos y ven personas que ya no los atienden. Sí, correcto. Entonces, llegamos a un estado de medicina de guerra y eso es así en el siglo XXI con todos los avances, conocimientos, infraestructura, capacidades que tenemos. Estar sumidos, que nuestro país o por lo menos la Ciudad de México, el Valle de México, las grandes ciudades de México, estén sumidas en un estado de medicina de guerra, es algo completamente fuera de orden, ¿no? Es decir, las cosas nunca tuvieron por qué haber llegado a este punto. Parte de lo que escribes en tu libro dice, esto se pudo anticipar en el 2009. Dice, la Oficina de Anticipación Política de la CIA publicó un reporte ¿cómo le dicen? Que afectaría al planeta para el 2025, que no nomás va a ser la pandemia para el 2025, que nos tenemos que cuidar de la migración, del terrorismo, los alimentos, el agua, el cambio climático, la energía. Hablamos de una pandemia madre que afectará a los pulmones. O sea, estamos metidos en una bronca en serio. Sí. ¿No? Muy en serio, sí, muy en serio. Y esto pues es una catástrofe que se anunció durante mucho tiempo, o sea, desde 1900 tal vez. De hecho, a finales de los 80 hay una doctora que escribió un libro muy importante al respecto. Después, muchas personas, incluyendo a Bill Gates, por ejemplo, él hacía muchos señalamientos de que esto que estamos viviendo venía en camino. Ya hubo muchos avisos, el aviso de ébola, el aviso de SARS, de MERS, incluso otros, Zika, chikungunya. Estos son avisos de que algo estaba viniendo, ya sabíamos, era importantísimo que tomáramos, y todas estas medidas de las que hablamos, como por ejemplo, si es una enfermedad que se transmite entre seres humanos, ¿cómo se controla? Pues con contención. Esto no es el hilo negro, son cosas que ya se sabían desde siempre. Sí. Y no hacerlas ahora, pues sí, es realmente lamentable. Se ha movido en el orden de prioridades la vida humana por tener otro tipo de prioridades como son los intereses políticos y demás, ¿no? Es una verdadera tristeza. Y hablando de intereses políticos, en 2017 pones que el Pentágono informó y en el 2019 pocos hicieron caso. O sea, muchos millones de personas están en riesgo de morir, pero estamos hablando de millones de personas. Este problema no va a parar pronto, es decir, las estrategias de vacunación van mucho más lentas de lo que se había previsto en casi todas partes, con sus contadas excepciones. O sea, Israel lleva un avance muy extraordinario de cómo van con las vacunas. Ahora Estados Unidos, que gracias a que ya llega una persona que sí cree en la ciencia, que sí escucha a los científicos, que sí le piensa tantito, entonces tienen una estrategia aceptada para los próximos 100 días, que es durísima, 100 días con cubrebocas, todos obligatorio, así. 100 días de 1 millón de vacunas aplicadas por día. Por día durante 100 días. O sea, Estados Unidos va a empezar a ver un cambio, un giro muy drástico en el desarrollo de la pandemia en su país y realmente me hace muy feliz que así sea. El problema que tuvo Estados Unidos fue Trump. Tiene menos, exacto,
tiene menos que ver con el virus que con su dirigente. Es decir, el problema ahí era más Trump que el virus, es la verdad. Así, porque un lugar como Estados Unidos, que lo tenía todo para salir, para ser el ejemplo de cómo se hacía perfectamente. Tienen el dinero, tienen la infraestructura, tienen el know-how, tienen la gente, o sea, lo tenían todo para hacerlo bien. ¿Y por qué casi 500,000 de norteamericanos han muerto? Por Donald Trump, porque llevó la estrategia a eso. Llevó una estrategia negacionista de la ciencia que llevó a casi 500,000 de personas a morir. Y ahora yo creo que eso va a ser un ejemplo tácito de cómo, sí, el virus nos está azotando, pero nos están azotando más los políticos. Es decir, que nos están azotando más ellos, porque quienes están tomando las decisiones que han llevado a la gente, que han llevado en algunas comunidades a salvar muchas vidas o a perder muchas vidas, son estos políticos que han tomado las decisiones. Es más ellos que el virus en realidad. Por eso pusiste en tu libro, las decisiones de un líder pueden matar o salvar a la población. Así es. Pero ahora Biden, pues en lugar de, es lo mismo que aquí. Si desde el principio la comunicación no hubiera sido clara, si desde el principio se hubiera hecho saber la importancia, pero ahora pues con la población ya toda amañada, ¿no? De unos no quieren, otros ya se rebelan, otros dicen, etcétera, ¿no? Entonces pues se vuelve muy, muy complicado. Entonces Biden la tiene muy difícil, la tiene muy complicada, sin embargo pues sí es Estados Unidos, y si hay un país que tiene los recursos, la infraestructura, los conocimientos, la gente, y todos son ellos. Entonces, pues enhorabuena, qué bueno que empiecen a solucionar el problema, porque realmente ha sido un episodio lamentable, no hay palabras, o sea, es un episodio, quizá uno de los episodios más tristes en toda su historia, ¿no? Sí. Como lo será para la nuestra, sin duda. Vaya que si lleva para nuestro, vamos más muertos que en la India, tenemos el primer lugar en fallecimientos. Yo quiero decirle a mi auditorio ahorita, estoy platicando con la doctora Laureano, más que escritora del libro más famoso que está haciendo ahorita, es una doctora que se ha preocupado por todos nosotros como científica, que es con un grupo de científicos. Tú pones en tu libro, México vive en su gran mayoría de los mexicanos en hacinamiento. O sea, sí, la gente, la mayoría de los millones viven en hacinamiento, en cuartos pequeños, en lugares pequeños, todos amontonados, donde la sana distancia es difícil de cumplir. Eso nos está trayendo muchos problemas. Sí, así es. Lo que necesitamos es que precisamente necesitamos hacer las cosas personalizadas a nuestra realidad. En Europa, pues tienen los ingresos y los gobiernos que están mentalizados a que la gente se confina, pero no se confina nada más así, o sea, se confinan con los apoyos económicos del gobierno. Es decir, una persona se va a confinar, pues sí, es decir, pero pues ¿cómo me confino y de qué voy a comer? No, a ver, ahí hay apoyos para las personas, para que se puedan quedar en casa, para los empresarios, para que puedan cerrar sus negocios, para los comercios, para que puedan trabajar parcialmente, etcétera, etcétera. Entonces, se les permite confinarse y entonces ahí sí se pueden quejar de quién se confinó y quién no. ¿Por qué? Porque pues ahí ya es un asunto de responsabilidad. Se tiene que confinar porque hay cómo y con qué. Sí. Ahora, aquí en México dicen, quédese en casa. No, son palabras huecas. Sí. Son palabras huecas. ¿Por qué? Porque para que la gente se pueda, a ver, que no está, el gobierno no sabe que vivimos en un país en donde la mayoría de las personas tienen que salir a trabajar hoy para comer hoy, para poner comida en la mesa el día de hoy para que sus hijos coman. Entonces, ¿cómo se le dice a esa persona? Usted es una irresponsable, ¿por qué salió? Pues perdóneme, si no salgo, ¿qué quiere? ¿Que mate yo a mis hijos de hambre? O sea, ¿cuántos días creen que podemos estar sin comer? Porque si no salgo, no comemos, ¿no? En una realidad como la que tiene México, hay otras estrategias que se tienen que llevar a cabo. Esta situación de todo el mundo enciérrese y el que no se encerró es un irresponsable, más bien es el gobierno el que es irresponsable por mandar ese mensaje. Quieren que la gente se confine, requerimos que la gente se confine, entonces requerimos que el gobierno apoye a la población para que se pueda confinar. Se necesita, y esto de, pues le vamos a dar 250 pesitos. No, bueno, ¿cuántos días creen que alguien come con 250 pesos, no? O sea, es decir, si es forzoso que la gente se tenga que confinar, entonces
se necesita para que no quiebren las empresas, para que quieren que los restauranteros cierren, pues denles entonces apoyos económicos, porque los están matando de hambre, ¿no? Entonces, pues si quieren, pero así cerrar y aguántenme, pues no, o sea, es que, es decir, ¿cómo piensan que pueden mantener a sus empleados, pagar la renta, pagar impuestos, si no tienen, si no están percibiendo ingresos y no hay apoyos del gobierno? Entonces, aquí en México nuestra realidad es esto, también en Estados Unidos, vamos a decir, se dice, usted está enfermo con COVID, váyase a su casa y aíslese. Sí, pues está bien, pero en Estados Unidos, en el grueso, pues digo, también hay gente pobre, hay gente que vive en viviendas muy, pequeñas y rudimentarias, qué sé yo, así, pero en el grueso de las personas, digamos, pues en una casa norteamericana usted se va a aislar, pues el aislado ya tiene su sótano, el sótano tiene una recámara con su propio baño, ahí está la persona, ahí se le visita, ¿no? Ya se aisló del resto de la casa, o cada quien tiene una recámara y entonces pues ya esa persona se aísla en la suya y las demás, qué sé yo, ¿no? O tienen un ático que medio lo tienen arreglado, es el cuarto de visitas, ahí tienen a la persona. Sí, ok. Aquí en México no es así. Es decir, aquí vamos a decir, hay gente que vive en una habitación tan pequeña que lo único que cabe en su casa entera, ¿no? O sea, es tal vez una parrillita donde cocinan y qué sé yo, una cama, un buró y del otro lado duermen los niños del buró. Así. Entonces decir, si vaya a esa casa y aíslese, pues es una falacia, o sea, eso no existe, porque en México tendemos a vivir, la mayor parte de la población tiende a vivir en espacios que son muy pequeños, donde hay hacinamiento dentro de las familias. Lo que esto está provocando es que gran parte de los contagios que se dan en México se dan de forma intrafamiliar. Sí. De ahí que la estrategia nuestra tiene que ser otra cosa. En Estados Unidos sí se le puede decir a la gente, aísles en su casa. Pues sí, cada quien tiene su recámara, lo aísla. Tienen ahí la recámara de invitados, pues ahí se aísla. Pero, es decir, aquí, pues se necesitaba instituir centros de aislamiento, ¿verdad? Sí. Es decir, centros en donde usted está infectado, no vaya a infectar a su familia, ni a sus colegas, venga al centro de aislamiento. No propiamente un hospital. Es decir, así lo hizo Corea del Sur, por ejemplo. Y ellos tomaron hoteles en donde la gente iba a aislarse a los hoteles. Es decir, el gobierno pagó los hoteles porque precisamente, miren, es hacer algo bueno de lo malo, ¿no? Es decir, los hoteleros están quebrando porque no había turismo en Corea del Sur. Nadie iba a los... Entonces el gobierno dice, a ver, vamos a solucionarle a los hoteleros su problema y nosotros solucionamos el nuestro. Necesitamos tener un lugar donde podamos hacer aislamiento controlado de los enfermos. ¿Cómo aislamos controladamente a los enfermos? Pues un hotel es un escenario ideal, porque pues cada enfermo tiene su propio cuarto, se les tiene a todos cautivo, están ahí 14 días, perfecto, ahí ya se les da de comer, se les ve, y además ahí pues se les puede ir a ver una vez al día, ¿cómo está usted? ¿Tiene fiebre? No, ¿está bien? Ok, así, se le va dando vigilancia tempranito. Muchos son asintomáticos, así que no necesitan nada más que ahí ponerse a ver la tele en un cuarto de hotel 14 días y luego ya salirse, ¿no? O sea, ya es regresarse a su casa. Muy bien, pero mientras ya no infectaron a otros. Sí. Y los que sí empiezan a ponerse mal, ahí a ver, espéreme, usted sí se nos está complicando, rápido hay que empezarlo a tratar, hay que empezarlo a ver, es necesario hospital tempranito para que no se nos complique, usted le vaya muy bien. Es decir, así es como Corea del Sur ha mantenido sus índices de letalidad bajísimos, bajísimos, casi no se muere la gente. Tienen infectados, pero casi no muertos. Ahora, en México, donde la mayor parte del contagio se da de forma intrafamiliar, esto era indispensable, porque acá, pues sí, si viven en un cuarto en donde aquí está la cama de los padres y hay un buró y acá duermen los niñitos, se enferma el papá y le dicen, pues aíslese. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Ya infectó a toda la familia. En cambio, es un centro de aislamiento, que no es un hospital, es un centro de aislamiento. Hay muchos diseños, cosas, ideas de cómo se pueden hacer centros de aislamiento vigilado. Ahí la persona no infecta a su familia, véngase al centro de aislamiento, ok, muy bien, ahí se está 14 días, lo atienden, lo ven, lo vigilan, le dan de comer, no sé qué. Ya no tiene la enfermedad, ya regrésese. Pero ahora, ese contagiado, ya salvamos a la esposa, a los 2 hijos, a los que donde iba a trabajar, ya salvamos de que todos sus colegas no se contagiaron, ya. ¿Por qué? Porque pues lo aislamos ese tiempo. Eso es personalizado para México, ¿no?
Y para México, donde la gente no se puede confinar porque tiene que salir a trabajar, era el lugar en donde con más razón la contención epidemiológica por parte del gobierno tiene que jalar durísimo, porque no podemos recurrir a los confinamientos masivos porque la gente se está muriendo de hambre y las empresas se están quebrando. Entonces, pues sí, con más razón el gobierno tiene que hacer su parte, pero doble y triplemente bien. Cosa que no hizo. Y sigue sin hacer. Sigue sin hacer. La gente sigue muriendo y sigue infectando y el gobierno sigue sin hacer esa parte. ¿Sí? Es el único gobierno federal que conozco en el mundo que no está apoyando a las empresas, a las poblaciones, a los ciudadanos, a todos. O sea, no, a ver, que le hagan como puedan. Sí. Que le hagan como puedan. Arréglense como puedan. Arréglense como puedan. Ahora, estamos viendo el ejemplo de lo que sucedió en otros países antes que el nuestro. Y tuvimos la ventaja para tener un aprendizaje previo. Sí. No lo hicimos, Laureán, dices tú. No se hizo. No lo hicimos. Tuvimos el aprendizaje, pero además el aprendizaje extraordinario de tener ambas partes. Sí. El sureste asiático, que lo hizo muy bien, sigue haciéndolo muy bien, donde inmediatamente era, confínense tantito en lo que podemos tener más hospitales, ampliar capacidad de pruebas, ampliar la logística. Sí hicieron unos confinamientos iniciales, pero desde entonces realmente no han tenido confinamientos masivos, más que en los poblados en donde ven que hay otro brote, ¿no? Como en China, al principio en Wuhan, pues sí se hizo un confinamiento masivo, así, ¿no? O sea, donde millones de personas fueron confinadas. Desde entonces en China no hay confinamientos. En un poblado, vamos a decir, ahí hay un brote, ese poblado se confina, sí. Pero el resto de las China es gigantesco, ¿no? El resto de la gente sigue teniendo sus actividades. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien. Entonces, teníamos el ejemplo sureste asiático de cómo se hacía muy bien, y Oceanía, ¿no? Que Australia y Nueva Zelanda, bueno, válgame, lo han hecho ejemplarmente. De hecho, Australia ahorita, por Dios, o sea, la gente ahí ya hace fiestas, ya hace todo, no sé qué, y prácticamente están en el contagio cero. O sea, Australia le está yendo súper bien. No tienen muertes. No, hace meses que no tienen una sola muerte por COVID-19. O sea. En Australia, ¿qué va? En Australia y en Nueva Zelanda. No hay muertes por COVID-19. Bueno, tienen un ratote. Pasan así lapsos de semanas enteras que no tienen una sola muerte. De repente hay alguna. Pero es decir, están prácticamente en nada, así. O sea, y entonces teníamos ese ejemplo para repetirlo, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos que lo hacen tan bien? Pues hay que hacer eso acá. Y luego teníamos el ejemplo de cómo se hizo pésimo. Los europeos lo hicieron pésimo y les azotó y mató decenas de miles de personas, ¿sí? Porque no cerraron pronto, no vigilaron pronto las fronteras, porque no confinaron a su gente, porque no vigilaron el tránsito interno dentro del país, etcétera, etcétera. Les fue pésimo. Pero cuando llegó aquí, pues ya teníamos las dos, tanto la forma, es decir, el ejemplo de cómo hacerlo muy bien y el ejemplo de lo que no se tenía que hacer, cómo se hizo muy mal en Europa, ¿no? Entonces, teniendo esas dos, ¿cuál es la excusa? Y además, tiempo, porque a nosotros nos llegó, ahora sí que hasta el final, ¿no? O sea, los únicos que fueron azotados después de nosotros fueron los africanos, pero aparte de eso, en todo el mundo fuimos de los últimos en ser azotados. Entonces, tuvimos tiempo, tuvimos aprendizaje previo e incluso con eso no lo supimos hacer bien. Es increíble, sí. Anotas en tu libro que hay un maestro de Gatell, que es Castillo Salgado, le dijo que estaba errada la estrategia que estaba llevando. Un maestro, o sea, Es su mentor del doctorado. Él fue su mentor en el doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ajá. Castillo Salgado es el mentor de muchos de los epidemiólogos que actualmente encabezan muchos gobiernos en los países centro y sudamericanos. Sí. Entonces, es una persona muy renombrada y él vive en Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de Johns Hopkins, pero es el maestro, el mentor de toda esta como generación de donde salió López-Gatell. El mismo Castillo Salgado ha hablado sobre los consejos que dio a López-Gatell al inicio de la pandemia y que él no hizo caso de lo que su mentor le sugirió. Y entonces, pues Castillo Salgado atribuye a que el pésimo resultado que se está viendo en Latinoamérica es gracias, pues, a las pésimas decisiones que estas personas como López-Gatell han tomado, ¿no? En otros países los encargados de la salud corrigieron
supones, que han corregido sus rumbos para salvar a sus poblaciones. Aquí no se ha corregido todavía, hasta la fecha no se ha corregido. Y en las cifras reales estamos alrededor de 400,000 muertos y no hay una corrección de rumbo. O sea, eso es donde uno dice, entonces, a mí algunas personas me han dicho, ay, ¿no cree que su título es un poco severo, no? Pues yo creo que lo que es severo es que alguien tenga la posibilidad de cambiar y empezar a salvar vidas y no lo haga, ¿no? Entonces, la no corrección, no corregir el rumbo de por dónde va las decisiones que se toman para controlar la pandemia, esto es la actitud que yo considero criminal, porque finalmente, quizá se comete un error o se toma una decisión equivocada al inicio. Bueno, se ve que esto no está funcionando, inmediatamente se corrige, ¿no? A ver, a ver, vamos por otro lado, se corrige. Entonces, hasta incluso, bueno, si eso implicó pérdida de vidas, pues esto es gravísimo, pero si viene esa disposición para corregir, pues incluso terminan esos errores siendo hasta cierto punto perdonables, ¿no? Porque la persona, bueno, cualquiera se equivoca, es una decisión que se tomó equivocada, pero inmediatamente se corrige. Ok, aquí no, se ve que se suman los muertos, se suman los muertos, se suman los muertos y pasan los meses y cada vez estamos peor y peor y peor y nunca ha habido ni siquiera una sugerencia de que podría venir algún tipo de rectificación. Esto es muy lamentable. Yo creo que eres medio profeta porque estás poniendo que actualmente, y viene en tu libro, las autoridades federales se resignaron a ser simplemente espectadoras. Y nos informan, hoy tantos contagiados, tantos muertos, tanto no sé qué, ahora dicen tantas vacunas, 100, ¿no? 100 vacunas hoy, es el colmo, es ridículo, ¿no? O sea, ayer estaban alardeando, no sé, 2,000 vacunas, ¿cómo puede ser posible? Estados Unidos puso más de 1 millón. O sea, ¿cómo quieren que se termine de vacunar aquí en el año 2030 o cómo? Es decir, y todavía 2,900 vacunas o no sé qué fue lo que se puso ayer. ¡Qué barbaridad! O sea, no les da vergüenza. Es que de verdad es increíble, pero sí, aquí lo que se ha hecho es desde el principio, salen y reportan. Está bien que reporten, ¿no? Pero nunca se han parado en una conferencia de prensa, nunca, en un año, a decir, oigan, hoy se murieron 1,500 personas. Esto es lo que vamos a hacer para que otras 1,500 no se mueran mañana. Sí. Vamos a hacer esto. Nunca han dicho qué es lo que, porque no es su intención hacer algo. Es decir, ellos están reportando cifras. Hoy hay tantos muertos, hoy hay tantos de estos y vamos a ver qué pasa mañana. Y llegan mañana y otra vez nos dicen cuántas hay. Pero no se hace nada para controlarlo, para detenerlo, para tomar control de... Pues, óigame, si hoy se murieron 1,800 personas, ¿no cree que valdría la pena hacer algo para que mañana en lugar de 1,800 le restáramos por lo menos 1,000? Oiga, ¿por qué no? ¿Qué se piensa hacer? Nada, no se piensa hacer nada, se piensa dejar que siga, sí, que fluya. Las órdenes del presidente fue priorizar la economía. Pues eso parece, ¿no? Eso sí. Parece totalmente, porque, es decir, se dice, es que en México no tenemos los recursos, y cuando se dice eso, pues sí, como que hasta se revuelve el estómago, ¿no? Porque, ¿cómo que no tenemos los recursos? Porque en México se están llevando a cabo 3 obras magnas al mismo tiempo que están chupándose miles de millones de pesos del presupuesto en México, ¿no? Se está haciendo un aeropuerto, una refinería, y no se trata, un tren, ¿no? O sea, que no se trata, pues, de cerrar los proyectos, se trata de ponerles pausa, tomar eso y controlar la pandemia con esos recursos. Es decir, pues si no hay en otra parte, pues hay que tomarlo de ahí. O si hay en otra parte, digan dónde, para tomar esos recursos y tomar el control de la situación. Porque, pues a mí sí se me hace preocupante que al gobierno no le preocupa que finalmente, a costa de seguir con esos proyectos magnos y que al final digan, sí, yo aquí les dejé un aeropuerto, ¿creen que a alguien le va a importar un comino que haya dejado el señor presidente un aeropuerto si llegan las cifras? Si se sigue muriendo los mexicanos, es decir, si ese aeropuerto, ¿qué va a costar? $500,000 de vidas de mexicanos, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Alguien cree que valió la pena? Es decir, ¿cuándo le va a poder quitar de ahí las muertes de los mexicanos a esas obras, sabiendo que esos recursos se hubieran podido emplear para salvar las vidas del pueblo? Pero es más la soberbia, ¿no? Yo quiero terminar el sexenio diciendo, yo dejé inauguradas estas obras, ¿no? Sí, ¿y a quién le va a importar si se sigue muriendo la gente? ¿A quién le importa?
Es decir, es de verdad, te digo, es una situación de conveniencia política, no tiene nada que ver con ciencia, ni tampoco tiene que ver con la preocupación hacia la salud y la vida de las personas, porque si la hubiera, pues ya hubieran destinado lo que se tuviera que destinar a detener esta tragedia. A pesar de todo, siempre hay tiempo de actuar y corregir. ¿Hay tiempo de actuar y corregir? Ya no es tiempo para 400,000 personas que ya murieron, ¿verdad? Para esas familias que están enlutadas, pues ya es tarde, ¿no? El título del libro es eso, un daño irreparable, es para hacer honor a ellos. Un daño. Para esas personas que para ellos el daño ya es irreparable, ¿no? Es decir, si la gente responsable va a la cárcel o no, se hace algo distinto o no, el daño para ellos ya está, ya no hay manera de darle vuelta, ¿no? O sea, es un daño irreparable para ellos. Por eso intitulé ese libro, para hacerle honor a ellos. Pero sí, y sí, es así, y es terrible, y eso no hay que perderlo de vista. Pero las proyecciones ahorita están hablando de más de 600,000 personas para el verano. En México. Entonces, sí, en México. Entonces, a ver, hay que tener cuidadito porque ¿es tarde? No es tarde porque quedan cientos de miles de vidas por salvar. Entonces, no, mientras todavía esté activo esto y podamos salvar vidas, no es tarde, no es tarde. Necesitamos actuar para salvar a esas 200,000 personas que se nos van a morir de aquí al verano, sí. La manipulación de la opinión pública es lo que se está haciendo. Pues sí, a diario se hace eso, ¿no? Diario. Ya vamos bien, ya vamos saliendo, ya esto está, ya vino la vacuna, miren aquí, somos tan buenos que les trajimos la vacuna para que vacunas. Oye, pusieron 2,000 vacunas ayer, ¿no? No, las 2,000 vacunas. Yo doy gracias que estoy en Quintana Roo, porque aquí una secretaria de salud junto con el gobernador están haciendo las cosas de una manera diferente. Están luchando desde un principio con las pruebas, con la contención, con una serie de cosas. Sí, en los estados no se manejan lo mismo que la federación, se maneja muy diferente. Llega el presidente a un lugar y él no trae el cubrebocas y todos los demás a su lado, muchos se lo ponen, otros por seguirle la corriente no se lo ponen. O sea, es el quedar bien con él, creo que nos ha hecho que se mueran más personas. Es terrible, pues sí, es terrible, pero pues la gente tiene que tener carácter porque, o sea, no sé, como el doctor Fauci, ¿no? Sí. Le dijeron lo que le dijeron y él nunca dijo, sí, está bien, ¿no? El día que Trump dijo, pues, ¿por qué no la gente con una soleadita a lo mejor se curan? O sea, el sol ayuda, ¿no? O sea, no, a ver. Y Fauci dijo, no, a ver, no, así no es, ¿no? O sea, pues sí, hay que tener carácter, ¿no? Pues aunque el presidente no se ponga el cubrebocas, ¿por qué va usted a arriesgar su vida? Pues haga lo que tiene que hacer. Pues ellos también son líderes, tienen que hacerlo bien, ¿no? Y después que esa gente que está tomando los productos con cloro, ¿cómo se llama? La dioxidina, no sé. El dióxido de cloro, sí. Terrible, sí, súper lamentable. Eso, pues sí, es un producto que están empujando unos grupos de interés que están haciéndose multimillonarios a costillas de la desesperación que tiene la gente para encontrar algún remedio milagro, ¿no? O sea, dentro de la desesperación de las personas, ¿no? Y entonces, como tienen mucho dinero, hacen muy buena publicidad, la gente les cree, y la gente está tomando, y ahora, por ejemplo, en los hospitales, pues ya han llegado casos de personas con perforaciones intestinales porque tomaron dióxido de cloro. O sea, el dióxido de cloro no sirve para prevenir ni para tratar COVID-19, y sin embargo, pues es un agente tóxico, potencialmente letal, ¿no? No es para consumo humano. Entonces, pues sí, es muy lamentable, sí. Laureán, como científica, ¿te sientes impotente? Pues me siento frustrada, ¿no? O sea, siento desesperación, siento mucha desesperación de que, es decir, yo estoy hablando, esto mismo que estoy hablando ahorita es lo mismo que yo estaba hablando en abril y mayo del año pasado. Sí. Y junio, julio y agosto y septiembre y octubre y así, ¿no? Y seguimos hablando de lo mismo y la gente sigue muriendo y sigue enfermando y cada vez el problema es peor, ¿no? Y entonces me siento entristecida porque cuando yo empecé a hacer señalamientos sobre cómo iba la pandemia, realmente yo pensé
que iba a tener un efecto positivo, los señalamientos que yo hacía, y que entonces las cosas pronto iban a cambiar y que eso iba a llevar a salvar muchas vidas, y que nunca, la verdad pensé, nunca vamos a ver 30,000 muertos porque vamos a corregir todo antes, las cosas se van a corregir. Y ahora cuando veo 160,000 y seguimos escalando, pues es una tristeza gigantesca. Creo que lo que está pasando así es una tragedia nacional que va a marcar la historia de nuestro país por siempre. Que se haya muerto esta cantidad de mexicanos, creo que ahorita no tenemos ni la menor idea de la repercusión que esto va a tener a mediano y a largo plazo. Haber perdido tantas vidas, haber quedado con un pueblo tan lleno de tristeza, de pérdida, de sentimiento de miedo, de desesperación, de angustia, de incertidumbre, y esa pérdida, porque creo que es muy lamentable la forma como se está viviendo el duelo en la pandemia, porque estamos acostumbrados a el duelo, sobre todo los mexicanos, somos muy afectos a acompañar en la muerte a nuestros seres queridos, ¿no? Acompañarlos, incluso, digo, ahora se acostumbra menos, pero por ejemplo, bueno, yo todavía, mi mejor amigo falleció hace unos años. Yo personalmente lo amortajé, ¿no? O sea, y esas eran las costumbres que entre nuestra gente había, ¿no? O sea, amortajar a tus muertos, es una ceremonia, un ritual de respeto, de amor, de cariño, de acompañamiento, todo esto, ¿no? O sea, de cercanía y así, y tendemos a acompañar a la gente enferma, a acompañarlos a ir en ese último viaje, ¿no? Que es el último, y guardamos memorias de esto, y esto después nos ayuda en el duelo, a saber que acompañamos, que estuvimos, y entonces lo que se vive ahora es un duelo que nunca antes hemos imaginado, que es la muerte en soledad, porque la gente de COVID-19 muere en soledad, y es la familia también muere en soledad, cuando su familiar muere así. ¿Por qué? Porque no estuve ahí, no fue mi voz lo que escuchó, no pude agarrar su mano, no pudimos tener la última palabra, no pudimos hacer una despedida. Y esto, ahorita yo creo que ni siquiera hay la comprensión de lo mucho que va a afectar socialmente que va a afectar a nuestra sociedad en los años por venir, porque realmente es algo que está impactando muy fuerte. Es decir, yo dejé ahí a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y cuando lo recibí era en cenizas en una caja, ¿no? O sea, todo ese periodo, ¿qué pasó? ¿Cómo sufrió? ¿Quién lo acompañó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pidió por mí? O sea, es decir, esos sentimientos es muy difícil, y muy, muy difícil, muy difícil. Creo que estamos viviendo algo que va a terminar marcando a nuestro país de una forma muy lamentable en años por venir. No es algo que se vaya a poder simplemente vamos para adelante y sigamos, sino que son cosas que van a quedar marcándonos por muchos años. Y realmente, pues sí, yo tuve la intención de escribir ese libro por eso, ¿no? O sea, lo que comento es que tuve inicialmente, ingenuamente ahora lo veo así, ¿no? O sea, pensé que las cosas se podrían mejorar, que mejorarían si alzábamos la voz desde el gremio científico, académico, si alzábamos la voz. Veo que todo ha caído en oídos sordos, ¿no? Cae en oídos sordos, y el libro seguramente igual, cae en oídos sordos, creen que uno es el enemigo y entonces piensan que es un golpeteo político, no sé qué. Bien, lo que importa es que finalmente pues nada cambia, ¿no? Y la gente sigue muriendo. O sea, más allá de si yo dije o no, o así, es pues lo lamentable es que si no nada cambia, pues la gente sigue muriendo. Entonces, de ahí que no tengo esperanzas que el libro impacte en poder hacer una mejoría, porque no soy yo quien toma las decisiones, evidentemente, ¿verdad? Pero sí necesita quedar un testimonio, porque este capítulo realmente trágico, patético de nuestra historia, tiene que quedar como un testimonio documentado, para que se sepa lo que aquí pasó y por qué. Esa es la intención del libro. Yo lo tengo, nuevamente lo muestro, ¿no? Lo muestro y lo recomiendo porque yo les digo a ustedes, conozcan más de la pandemia, la verdad. Yo no me canso de decirles, aquí vemos al gobernador los martes y los jueves, ya se enoja, cabrón. Ya le digo, pongan multas más severas, la gente no está entendiendo.
le entra por aquí los transportistas, no subas tantos, suben tantos, van llenos los camiones, o sea, la gente sale con los niños a pasear y ves a la gente en la calle cuando dices, espérate, ¿no te has dado cuenta el problema que estamos viviendo tan serio, que es de vida y muerte? Yo como comunicador, no soy periodista, soy comunicador, me siento impotente y triste de que también vea yo todas las noches los noticieros el informe que nos dan de la cantidad de gente que ha fallecido y de la manera como ha fallecido, lo que viven y lo que tú dices, las muertes en soledad. Laurian, mil gracias. Me da mucho gusto. Ay, no, al contrario. Cuídate mucho. Igualmente, a seguirse cuidando, Oscar, por favor. Sí. Y tu familia también, y todos. Del otro lado de esto, vamos a estar bien y vamos a recoger los pedacitos de lo que se haya roto y vamos a tratar de reconstruir y vamos a seguir andando. Pero lo que importa es encontrémonos del otro lado. Sigamos aquí, encontrémonos del otro lado. Ahorita hay que hacer todo para no enfermarse. Eso es lo importante, porque del otro lado, entonces un día nos vamos a abrazar. Me espero. Pero mientras, eso, yo también. Espero que Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Oscar. Cuídate mucho. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Laurian.